aula virtual. Mi nombre es Jacqueline Sarria, soy su profesora de biología y esta semana veremos el capítulo número 4. Muy bien, los tejidos vegetales. Recuerden que tejido de manera general nosotros lo encontramos en los niveles de organización de la materia. Primero es el nivel subcelular, ¿verdad? En donde encontramos el subnivel atómico, molecular, macromolecular, complejo supramolecular, organelas, ¿sí? Luego viene el nivel celular, que ya hemos visto células, ¿no? Procariota, eucariota. Ahora nivel tisular, vamos a ver los tejidos, para luego ya ver tanto órganos y sistemas, los siguientes niveles, ¿sí? Recuerden que tejido es la asociación de células eucariotas, ¿sí? Organizadas con un mismo objetivo. Los tejidos se encuentran en casi todos los seres vivos, ¿sí? No en todos. Los tejidos los vamos a encontrar tanto en animales, en el reino Animalia, no olvidemos, en plantas. Sin embargo, todavía se contempla un grupo de plantas que ellas pueden ser también unicelulares, ¿no? Como las algas, como las diatomeas. Tejidos también encontramos en los hongos, pero recuerden que también hay algunos hongos que son unicelulares, aquellos que son parásitos de la piel. En el caso de protozoarios, y bacterias, ¿no? El reino Monera, ellos también van a ser unicelulares. O sea que en ellos no hay tejidos. ¿Dónde encontraremos tejidos entonces, chicos? En animales, en plantas y en hongos, ¿sí? Ellos tienen tejidos. A nivel preuniversitario se estudia principalmente los tejidos de plantas y animales, ¿sí? Vamos a ver a continuación el de las plantas. En los tejidos vegetales encontramos que ellos están clasificados solamente en dos tipos, los meristemáticos y los tejidos adultos como tal, ¿sí? ¿Quiénes son los meristemos? Chicos, ¿recuerdan la característica llamada crecimiento? El crecimiento, yo les había mencionado que esta característica que pertenece a todos los seres vivos, en las plantas tiene algo muy particular, y es que la planta crece toda su vida. Si nosotros tenemos el césped y el césped lo podamos, simplemente el césped vuelve a crecer y vuelve a crecer. Y si nunca lo podamos, sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Igual un árbol tú cortas las ramas, vuelve a crecer, lo vuelves a podar, vuelve a crecer y así sucesivamente, ¿sí? Eso es lo que ocurre con la planta, pero la pregunta es ¿por qué? Es gracias a este tipo de tejidos, al tejido meristemático. El tejido meristemático puede ser de dos tipos. Puede ser el meristemo apical o primario, que es para el crecimiento longitudinal. Y el secundario o lateral es para el crecimiento en grosor. Recuerden, chicos, que si nosotros tenemos una ramita joven, ¿sí? Cuando la ramita es joven, ¿sí? Es toda verdecita, ¿verdad? Totalmente verde, aquí también se realiza fotosíntesis, ¿sí? Flexible, pequeña, muy suave. Pero esta ramita joven o este brote no siempre va a ser así. Va a llegar el momento en que esta ramita vaya creciendo, vaya desarrollando, ¿sí? Le vayan saliendo ramitas secundarias, crezcan hojas, ¿verdad? Y esta rama ya no va a ser flexible, ahora es rígida, ya no va a ser suave, ahora tiene corteza aquí encima en la parte superior, ¿sí? Ya no hace fotosíntesis en la zona de las ramas adultas ni nada por el estilo. Entonces, cuando una rama, para que llegue de esto a esto, tiene que haber crecimiento, no lo olviden, tanto de manera longitudinal como también en grosor, ¿sí? Tiene que haber crecimiento
en ambos sentidos, longitudinal y de grosor. Para ello son estos dos meristemos. Ustedes, por ejemplo, en su separata tienen esta imagen. Aquí es donde nos muestran una yema apical. Aquí está el meristemo apical, también conocido como meristemo primario, ¿sí? El ápice. Aquí en las yemitas también tenemos el meristemo primario. Recuerden que el meristemo primario, ¿sí?, o apical, es para crecimiento longitudinal. Recuerden que la planta tiene una semillita y esta tiene la capacidad de crecer hacia arriba las ramas y hacia abajo las raíces. El meristemo apical se encuentra en los ápices, en las puntas y también en las puntas de las raíces, ¿sí? También está aquí, en los ápices de las raíces. En el grupo de los tejidos adultos, en los tejidos adultos nos mencionan 4 tipos. Los tejidos protectores, conductores, parénquimas o fundamentales y los tejidos de sostén o soporte. Son los únicos 4 tipos de tejidos adultos. Dentro del grupo de tejidos protectores ubicamos aquellos que tienen epidermis y peridermis. ¿En dónde encuentro la epidermis? La epidermis lo voy a encontrar en esa ramita joven que les había mencionado. Y la peridermis lo encuentro en la corteza de la rama adulta, ¿sí? En ellos voy a encontrarlo. La peridermis es cuando ya forma una estructura en la protección adulta. La epidermis se encuentra no solamente en el tallo joven, sino también lo vamos a encontrar en la hoja, ¿sí? La hoja tiene epidermis. ¿Qué es lo que encontramos en la epidermis? Nosotros en la epidermis vamos a encontrar a los estomas, con sus células oclusivas, ¿sí? Y el ostiolo, no se olviden, por donde sale el agua, ¿no?, en forma de vapor, por donde sale el oxígeno, por donde ingresa el CO2, ¿sí? El estoma puede estar abierto, puede estar cerrado, dependiendo de la situación de la planta. Pero los estomas se encuentran aquí, ¿sí? Se encuentran en la epidermis. Pero ¿qué pasa, chicos, cuando estas estructuras, estos estomas en la epidermis pasan a ser adultos? Ahora, donde antes, si este es un estoma, donde antes estaban las células oclusivas, gracias a la corteza, la célula desaparece, pero solo queda el huequito, el ostiolo, quedará el orificio. Y esos orificios se quedan aquí, ¿sí? Se quedan en la rama adulta, solo que ahora ya no van a ser obviamente estomas. Ahora estas estructuras tienen el nombre de lenticelas, ¿sí? Reciben el nombre ahora de lenticelas. ¿Qué es una lenticela? Donde antes había un estoma, ¿sí? No olvidemos eso. Aquí en tu separata también te muestran una imagen del haz, en vez de la hoja, ¿no?, el parénquima, el tejido epidérmico. Aquí está el epidermis, un estoma cerrado, un estoma abierto. No olvidemos, los estomas están en la epidermis, ¿sí? Encima del epidermis tenemos la cutina, no se olviden, en algunos casos en la epidermis encontramos cera, ¿sí? Y en otros casos también tenemos pelitos, ¿no? Son pelitos en algunos casos absorbentes, pueden ser también laticíferos, dependiendo de la naturaleza de la planta. En el tejido de una hoja nosotros encontraremos justamente esto, la cutícula, que es la parte más externa, la parte superior, la epidermis, ¿no?, siendo protegida por la cutícula, usualmente con una capa cerosa. Estas son las primeras células del corcho, el felógeno, el felodermo, ¿sí?, que es parte también del crecimiento en grosor, ¿no?, del meristemo secundario de la planta. Y esta ya es la zona de la corteza. Luego, cuando ya la ramita se hace adulta, vamos a ver la cutícula, epidermis, ¿no?, el corcho mucho más grande, el felógeno, la corteza como tal, ¿sí? Eso es cómo va cambiando el tejido.
Es como nuestra piel cuando éramos bebés, a diferencia de cómo es nuestra piel ahora. En sus separatas, chicos, también les muestran la imagen, ¿no?, de un tallo leñoso. ¿Qué quiere decir esto? Un tallo adulto, eso quiere decir, porque posee corteza. Como les había mencionado, chicos, aquí ya no observamos, en la corteza estos no son estomas, son lenticelas. ¿Cuál es la función de la lenticela? Como se dan cuenta, lo mismo que el estoma, hace lo mismo. A través de ese orificio llamado ostiolo, ¿no?, que tenía el estoma, se hace el intercambio. Lo mismo hace la lenticela. Los tejidos conductores, xilema y floema, sumamente conocidos. Todos sabemos, chicos, que el xilema transporta la savia en bruto o la savia bruta y el floema transporta la savia elaborada. ¿Sí? Xilema y floema. El xilema, como transporta savia bruta, esto es decir, agua y sales. Chicos, aquí un simple razonamiento. Si tú a una célulita, le pones agua alrededor, dime qué va a ocurrir. Obviamente el agua tiende a ingresar a la célula, ¿verdad? El agüita va a ser tomada por la célula, ¿sí? La célula va a empezar a hidratarse. Si es que el xilema transporta agua y sales minerales, ¿cómo crees que deben ser las células de este tejido? Obviamente, chicos, estas células deben de estar muertas, secas, para poder formar un canal, como si fuese una cañería, y a través de esta cañería transportar el agua, ¿sí? En el caso del xilema, el xilema está formado por tráqueas y traqueidas, ¿sí? Tráqueas y traqueidas. Nosotros conocemos el xilema, estoy segura que todos lo hemos visto. El xilema es comúnmente conocido como la madera, ¿sí? Es la estructura inerte, ¿no?, del árbol, es la parte que no tiene vida, entre comillas. Es un tejido muerto cuya función es transportar. Por eso es que cuando nosotros alguna vez se les ha clavado una astilla en el dedo, una astilla de la madera en realidad es una tráquea. En el caso del floema, recuerden que la savia elaborada es el transporte de nutrientes. Y obviamente si se transportan nutrientes, sí, son células vivas. En el caso del floema, las células que forman los tubos cribosos o tubos liberianos son células bien nutridas, bien alimentaditas, ¿no?, que incluso tienen sus pequeñas células acompañantes, ¿sí? Eso es en el caso particular del floema. Ya no son tráqueas ni traqueidas, ahora son los tubos cribosos o tubos liberianos. Tubos cribosos o tubos liberianos. En su separata justamente les muestran ello, ¿no?, el sistema vascular. Son los tejidos conductores, xilema, floema, ¿sí?, para obviamente fluir los líquidos libremente en toda la planta. El xilema ya conocemos la función, el floema también. En el caso del xilema, formado por células muertas, tráqueas, traqueidas, y floema, tubos cribosos con células acompañantes, y obviamente estas células están vivas, tengan eso en cuenta. En los tejidos de sostén o soporte tenemos al esclerénquima y colénquima. El esclerénquima lo encontramos nosotros en tallos, ramas y raíces adultas. En todo lo que tenga corteza. Recuerden que hasta las raíces tienen corteza cuando son adultos y sobresalen, ¿no?, del piso, levantan veredas, pistas y todo. En el caso del colénquima, recuerden que este es el sostén de órganos en crecimiento, es decir, que se encuentra en tallos, raíces, ¿no?, jóvenes. ¿Sí? En tallos, ramas y raíces jóvenes. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar a el colénquima. El esclerénquima, recuerden que brinda rigidez
mientras que el colénquima lo que brinda es la flexibilidad. Recordemos nuevamente, la ramita verde es flexible porque presenta colénquima. Cuando la rama ya se hace adulta, se vuelve rígida. Uno tiene colénquima y el otro esclerénquima. En tu separata te muestran un cuadrito, ¿no?, en donde te hablan del parénquima, que lo vamos a ver en un instante, colénquima y esclerénquima. Con respecto a los tipos de célula, el colénquima tiene células con paredes celulares engrosadas de celulosa. ¿Qué quiere decir? Que aquí la célula tiene las paredes bien gorditas. ¿Sí? Aquí la célula está bien llenita, está bien gordita. Paredes celulares muy gruesas, lo cual le brinda flexibilidad. Esto en hojas, tallos, ¿no?, dan soporte. En cambio, el esclerénquima nos dicen de que las células tienen paredes celulares lignificadas. Obviamente, esto es con la famosísima lignina. Son extremadamente rígidas y gruesas. Por eso es que una rama, ¿no?, un tronco de un árbol es rígido. Y en este caso la célula se encuentra lignificada. La pared celular ya no contiene celulosa, ahora tiene lignina. Y lo que hace es bloquear todos los plasmodesmos, todas las comunicaciones. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando la célula está totalmente cerrada? Obviamente no tiene comunicación, no entra comida, no entra agua, no entra nada, ni salen desechos. Obviamente la célula se muere, pero este esclerénquima servirá tanto de protección como de soporte para la célula. El último tipo de tejido adulto que nos muestran en el cuadro son los parénquimas o fundamentales. Ellos clasificados en parénquima clorofiliano, de reserva, acuífero y aerífero. ¿Qué es el parénquima clorofiliano? Su función, chicos, la podemos imaginar obviamente, ¿verdad? El parénquima clorofiliano se encuentra en todas las estructuras verdes. ¿Sí? El de reserva obviamente es el que almacena el alimento. El acuífero estará almacenando agua, y esto en plantas que lo requieren para sobrevivir, es decir, las plantas del desierto, ¿verdad? Los cactus. Y el parénquima aerífero, que almacena aire usualmente para poder flotar. Vamos a verlo en el cuadrito. El parénquima clorofiliano se encuentra en el mesófilo de las hojas y tallos jóvenes. ¿Qué significa mesófilo? En la parte media. En una hoja, ¿sí?, exactamente, si hacemos un corte transversal y vemos la hojita, aquí en el centro, esto es el mesófilo. Y aquí encontraremos, ¿sí?, este es el mesófilo. Aquí encontraremos gran cantidad de parénquima, listo para hacer fotosíntesis. Recuerden que las células, estas células contienen una gran cantidad de cloroplastos, muchos cloroplastos con pigmento fotosintetizador, ¿sí? Te dicen su estructura. Son células con paredes delgadas y abundante cloroplasto, cuya función principal es fotosíntesis. Pero chicos, el parénquima clorofiliano, por favor, no solamente está en hojas, no solamente está en tallos verdes, ¿no?, tallos jóvenes, sino también puede estar en el tallo, pero en el tallo de cactus, en el tallo de cactáceas. Todos hemos visto un cactus alguna vez, ¿verdad? ¿Alguna vez han visto un cactus que tenga corteza? No, ¿verdad? Los cactus no tienen corteza, ellos siempre son totalmente verdes, ¿sí? Porque ellos, como tienen hojas modificadas evolutivamente en espinas, en una espina no se hace fotosíntesis, ¿sí? Esta hoja ya no es una hoja, es una espina, cumple la función de protección. Entonces, ¿dónde realizará fotosíntesis la planta para poder sobrevivir? Lo realiza en el tallo, por eso es de color verde. El parénquima de reserva se localiza usualmente en raíces o tallos, o bulbos, rizomas, en las semillas, mesocarpo de frutos. Tiene diferentes zonas de almacenamiento dependiendo de la naturaleza de la planta. Pero recuerden, el parénquima de reserva es comúnmente nuestro alimento, ¿sí? La comida. En el caso de ¿cuál es la estructura del parénquima de reserva?
Las sustancias de reserva se almacenan principalmente en vacuolas, plastidios, ¿no? O en las paredes celulares, dependiendo de qué va a almacenar. Si son lípidos, sabemos que están los elagioplastos; si son proteínas, en los proteinoplastos; si son almidones, ¿no? O celulosa, en la pared, ¿no? Dependiendo. Obviamente la función es el almacenamiento de sustancias, de nutrientes para su propia semilla o para atraer animales, dependiendo. El parénquima acuífero está presente en hojas y tallos de plantas suculentas. Presentan células grandes con paredes muy delgadas. Almacenan agua principalmente en las vacuolas. ¿Quiénes son ellos, chicos? Estas plantas son llamadas cactáceas. También las llaman suculentas porque son jugositas. También las llaman xerófitas. ¿Sí? Todos esos nombres son correctos. El parénquima aerífero se encuentra en hojas, en tallos o raíces de plantas flotantes. Esto depende. Por eso es que no ponen una estructura especial, porque hay muchísimas. Hay una pequeñita que se llama lenteja de agua. Es una chiquitita que si lo viéramos por debajo tiene una burbuja ahí atrapada, ¿sí? Lo cual le permite flotar. Así como también alguna vez han visto una hoja de este tipo. Son hojas bastante grandes, como 30 o 40 centímetros de diámetro, pero por debajo tienen un colchón de aire. Ese es el parénquima aerífero, almacenando aire para mantenerse a flote. Usualmente aquí vemos a animalitos saltar, ¿no? Se ve a las ranas o sapos saltando por encima. De igual manera hay otras plantas acuáticas, ¿no? Que tienen sus hojitas y el tallo tiene como si fuese una pelotita. ¿Sí? Tú aplastas esto y no se ve nada, ¿no? Porque está lleno de aire, nada más. Son como sus flotis, son sus flotadores, nada más. ¿Cuál es la función? Sí, mantener a flote la planta. ¿Por qué? Porque obviamente necesita recibir los rayos del sol para hacer la fotosíntesis. Muy bien, chicos, entonces recapitulando, tengamos en cuenta que el tejido meristemático es el tejido de crecimiento. Son células que siempre están en división, obviamente, porque es un tejido que siempre se renueva, se regenera, siempre está creciendo, ¿no? Algo así como nuestro tejido epitelial, que se regenera. El tejido meristemático se caracteriza porque sus núcleos usualmente son grandes, miren, paredes muy delgadas y las células están muy juntas una a la otra, ¿no? Esta es la célula, esta línea negrita delgadita que vemos aquí, esa es la membrana y aquí está el núcleo, ¿sí? Aquí está el núcleo con un nucleolo encima, ¿no? Acá hay un nucleolo, acá hay dos nucleolos. Esta célula de aquí en particular llama la atención porque se encuentra en mitosis. ¿Ven esto de aquí? Son los cromosomas. Esta es una foto real. Las células, chicos, en realidad no se ven así, no son tan perfectas, mucho menos con carita, ¿sí? En realidad las células se ven de esta manera. Esta es la membrana, este es núcleo, ¿no? membrana, ¿sí? Estas células se encuentran, aquí está en profase, metafase, en anafase ya, porque ya está migrando, ¿no? Por aquí ya se va a formar la parte del casquete y todo lo demás, ¿sí? Después vamos a visualizar las células de esta manera. Pero si es que a ti te muestran alguna célula en división, usualmente esto pertenece a tejidos que constantemente se regeneran. En pantalla vemos algo muy interesante, chicos, que es tanto el parénquima de reserva como el aerífero. Esto de aquí es una pequeña cápsula parte de un tallo. Esto, por ejemplo, lo encontramos así. El tallo continúa, ¿no? Y por ahí vienen las hojas, ¿no? Y aquí adentro vemos estas estructuras como cavernas que lo que almacenan es aire. Si nosotros lo viéramos esto en vivo y en directo, esto de aquí parecería tela de araña nada más, ¿sí? Por dentro hay aire. Y aquí vemos parénquima de reserva. Las células son casi poliédricas, ¿sí? Casi poliédricas, como podemos visualizar, y tienen gran cantidad de organelas de almacenamiento. Ahora, aquí en pantalla, en esta parte inferior, podemos visualizar la epidermis, colénquima, parénquima clorofiliano,
esclerénquima y parénquima fundamental. Señores, de acuerdo a sus conocimientos, ¿a qué parte de una planta podría pertenecer este conjunto de tejidos? No es una hoja, porque una hoja no va a tener esclerénquima, ¿verdad? Las hojas usualmente tienen epidermis, ¿no? Lo que ya habíamos visto, ¿no? Pueden tener su epidermis, la parte del mesófilo donde está el parénquima clorofiliano, y epidermis hacia el otro extremo, ¿no? El en vez, la parte superior, la parte superior y el en vez, ¿sí? Pero hacia ambos hay epidermis. Esto de aquí, chicos, es un corte transversal de un tallo joven, ¿sí? Es de un tallo joven. Se ha hecho el corte y los tejidos que tiene de dentro hacia afuera es esta parte de aquí, ¿sí? Porque vemos gran cantidad de colénquima, pero también hay poquitito esclerénquima, mira, hay muy poquito, ¿sí? Hay parénquima clorofiliano bastante, esto quiere decir que todavía se ve verde. La epidermis usualmente no tiene color, colénquima tampoco, esto es una zona transparente. Lo verde que nosotros vemos de hojas y tallos es gracias al parénquima clorofiliano. La epidermis no tiene color, ¿sí? Ahora, chicos, vamos a pasar a la parte de tejidos animales. Los tejidos animales son solo de 4 tipos, ¿sí? Solo de 4 tipos. El tejido epitelial, el tejido conectivo o conjuntivo, tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial se caracteriza porque está formado por células poco diferenciadas, con escasa sustancia intercelular. ¿Qué quiere decir? Que las células están muy pegaditas una a la otra. Las células se visualizan una muy junto de la otra, de esta manera, ¿sí? A eso se refiere con células poco diferenciadas, aparte de que no tienen una forma muy específica, ¿sí? Escasa sustancia intercelular, una muy pegada una de la otra, ¿sí? Esa vascular, sin vasos sanguíneos, ¿qué quiere decir? Que no llega irrigación sanguínea. Y es que en realidad, chicos, ¿alguna vez se han cortado con papel? Si alguna vez se han cortado la piel con papel, usualmente eso se corta solamente piel, ¿no? No llega hasta el tejido conjuntivo o conectivo, que es justamente lo que está debajo de la piel. Debajo de la piel encontramos la grasa, y la grasa sí es muy vascularizada, por aquí circula la sangre, ¿sí? La piel, nosotros podemos sacar la piel sin que sangre, por eso es que se extrae la piel de animales, ¿no? Lo que llamamos el cuero. ¿Sí? Si nosotros nos cortamos solamente la piel, en teoría no sangramos, no tendríamos por qué sangrar. Por eso es que algunas personas juegan con alfileres, se pasan alfileres por debajo de la piel, ¿sí? Y no sangran, a menos que traspasen por completo el tejido epitelial, y ahí sí ya obviamente genera el sangrado. Y te menciona también que se apoya sobre una membrana basal. ¿Cuál es esta membrana basal? Chicos, la membrana basal está presente en el tejido epitelial estratificado. Son varias capas, varios estratos, ¿no? Varias capas, varios niveles. Y en la parte más profunda encontramos la famosa membrana basal. La membrana basal está formada por células madre, ¿sí? Y esas células madres son las que se van a regenerar. Entre célula y célula hay comunicación. Esos canales de comunicación reciben el nombre de desmosomas. Pero la comunicación entre célula madre y ya la célula del tejido epitelial diferenciada recibe el nombre de hemidesmosoma, ¿sí? Para la comunicación que hay entre ellas. Las funciones que te mencionan del tejido epitelial son de protección, obviamente, nuestra piel cubre todo nuestro cuerpo,
y evita el ingreso de patógenos. Cuando una persona se lacera, se lastima la piel, si es una herida, se ha roto, ¿verdad?, la barrera de la protección. Sirven para la absorción, ¿sí?, los tejidos que son para absorber el tejido epitelial con microvellosidades, para la absorción de nutrientes a nivel intestinal, para la secreción también. Tenemos glándulas secretoras. Recuerden que las glándulas, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales, están hechas de tejido epitelial, por eso cumplen la función de secreción. Y la reproducción también es en el interior de la gónada, por ejemplo, en ovario. El tejido de donde siempre vienen los folículos es un tejido de tipo epitelial porque siempre se regenera, ¿sí? La ubicación te lo mencionan por aquí, ¿no? Está en la piel, evidentemente. En alveolo pulmonar es justamente para el intercambio gaseoso, porque es de una sola capa y permite que salga el CO2 del cuerpo e ingrese el oxígeno. En el tracto digestivo para la absorción y en el tracto respiratorio también para el intercambio. En el caso del tejido conectivo o tejido conjuntivo, vamos a ver sus características generales. Posee abundante sustancia intercelular. ¿Qué quiere decir esto? Que entre célula y célula hay una gran distancia. Tiene gran variedad de células, obviamente, porque aquí en el tejido conjuntivo nosotros vamos a encontrar, la ubicación te dicen tendones, sangre, hueso, claro, tejido sanguíneo, en hueso, lo encontramos también en cartílago, lo encontramos en la grasa. En el embrión también vamos a encontrar tejido conectivo embrional, ¿sí? Todas ellas se originan del mesénquima, del mesodermo. Tiene función de relleno, sostén o defensa, ¿no? Defensa en la sangre, obviamente, por el sistema inmune. Pero chicos, ¿cuál es la característica del tejido conjuntivo o tejido conectivo? No solamente que es de relleno, ¿eh? La característica general es esta de aquí, y esta nos sirve para entender todo. Tiene abundante sustancia intercelular. ¿Qué quiere decir eso? Las células están muy espaciadas, señores. ¿Y qué hay en el espacio intercelular? En el llamado intersticio. En el intersticio nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, si es que esto fuese de tendones, vamos a encontrar aquí, por ejemplo, elastina, colágeno, gran cantidad de nutrientes que la célula produce. Todo eso lo ha producido la célula. Si esto fuese, por ejemplo, la sangre, ¿qué vamos a encontrar? A gran cantidad de agua, nutrientes, electrolitos, ¿verdad? Glucosa. Y por aquí encontraríamos pues un glóbulo rojo, ¿verdad? Encontraríamos glóbulos rojos, encontraríamos leucocitos, encontraríamos variedad de glóbulos blancos, granulocitos, macrófagos, etcétera, etcétera. Pero todos muy separados, tan separados que la sangre, señores, es un tejido líquido, ¿sí? Encontraríamos también, por ejemplo, al hueso. ¿Cómo veríamos el hueso? El hueso lo veríamos de la siguiente manera. Recuerden que el huesito, chicos, es también un órgano vivo. Las células aquí no producen colágeno, ni elastina, ni nada de ello. La célula del hueso produce los cristales de hidroxiapatita, ¿verdad? Los cuales van generando una laguna que aísla a la célula, ¿sí? Al osteoblasto. Y esto es una zona mineralizada. Miren, las células están totalmente separadas por sustancia intercelular. Pero esta célula no está muerta, esta célula está viva porque están en una especie de laguna, ¿sí? Y hay comunicación entre ellas. Este es el famoso, cada uno de estos se llama el sistema de Haber, ¿verdad? Y esos son los conductos de Haber que mantienen a las células conectadas unas con otras para la comunicación. Así que nuestro hueso, la parte blanca del hueso que nosotros visualizamos, esa estructura dura, en realidad, chicos, es un tejido vivo. Recuerden que por ahí siempre van a estar estos pequeños, ¿no? Los osteoclastos. ¿Qué hace el osteoclasto? El osteoclasto se come, lo reabsorbe, o el proceso de resorción del hueso
lo degrada. ¿Pero qué hace el osteoblasto? El osteoblasto siempre está produciendo las sustancias minerales para regenerar al hueso. Señores, en teoría nuestros huesos no tendrían por qué desgastarse ni por qué maltratarse, siempre y cuando nosotros tengamos la correcta cantidad de calcio en la sangre, en nuestra dieta diaria, para que así nuestros osteoblastos puedan producir constantemente los cristales de hidroxiapatita para renovar al hueso, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Y chicos, de igual manera, en el caso del cartílago, igualito, las células están separadas, pero obviamente hay diferentes fibras que se encuentran entre ellas. Para la grasa, de igual manera, células separadas y gran cantidad de sustancia intercelular, ¿sí? En el caso del tejido muscular, aquí lo llamamos la famosa fibra muscular con proteínas contráctiles. ¿Quiénes son las famosas proteínas contráctiles? Como siempre, actina y miosina, las responsables del movimiento, ¿verdad? La ubicación del músculo, recuerden, está, por ejemplo, sobre el esqueleto. Encontramos aquí el músculo esquelético, en el tubo digestivo es el músculo liso y en el corazón encontramos otro tipo de tejido estriado cardíaco. En el caso del tejido muscular, recordemos que hay dos tipos, estriado y liso. Estriado puede ser esquelético y cardíaco, ¿sí? Y el liso es uno solo, es el que nosotros encontramos en el intestino. El estriado esquelético, recuerden que este es voluntario. Él sí hace nuestra voluntad, es el único que es voluntario, porque el cardíaco no, el cardíaco hace lo que se le da la gana. Se contrae cuando quiere y también se puede detener, ¿no? Por eso es que hay personas que les da un paro cardíaco. Y el músculo liso tampoco es voluntario, hace lo que se le da la gana, es involuntario. Por eso cuando tú tienes que ir al baño, si te da, por ejemplo, una deshidratación intestinal, ¿no?, conocido comúnmente como diarrea, tienes que ir al baño. Nosotros no podemos controlarlo. Y por último, de manera general también, en el caso del tejido nervioso, sabemos que sus características es que es altamente especializado. Sus células son tan especializadas que ellas no realizan mitosis, no lo pueden hacer. Tienen propiedades de irritabilidad para sentir y conductibilidad para poder llevar los impulsos. Y hay dos tipos de células, las neuronas, que son las principales, y las neuroglias, que protegen, nutren, dan soporte, sostén todas las neuronas. Recuerden que a nivel del sistema nervioso central en el cerebro no hay sistema inmune, son las neuroglias las que protegen a las neuronas. Las funciones del tejido nervioso son justamente la de transmitir impulsos y conducir las respuestas. Lo ubicamos en el sistema nervioso. ¿Y dónde está el sistema nervioso? En todo el cuerpo. Recordemos, chicos, que nuestro sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Dónde está el sistema nervioso central y periférico? Bueno, central, a nivel del encéfalo, ¿no? El cerebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, todo esto es el encéfalo, cerebro y sus amiguitos, ¿sí? Y la médula. Esto es sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico, ¿cuál es? Es todo lo que sale del encéfalo y de la médula. Del encéfalo, ¿qué salen? Del cerebro salen los 12 pares de nervios craneales y de la médula salen los 31 pares de nervios espinales hacia todo el cuerpo, obviamente, ¿no? Hacia la zona del tórax, la zona pélvica, extremidades inferiores, ¿sí? En rojo el sistema nervioso central y en azul el sistema nervioso periférico. Esto desde ya, por favor, vamos teniéndolo en cuenta. Ahora sí, vamos a ver cada una de las células, ¿sí? Cada uno de los tejidos. Esto de aquí, chicos, que hemos visto de manera general, es principalmente para los de letras, para los de ingenierías, ¿sí? A los que les viene 4 o 5 preguntas de biología. ¿Sí? Vamos a ver ahora cada tipo de tejido, cada uno ya con mayor detalle.
Esto ya para los que van para el área de ciencias básicas y ciencias de la salud. El tejido epitelial, como ya lo habíamos mencionado, posee escasa sustancia intercelular, no posee vasos sanguíneos, descansa sobre una membrana basal y las células se pueden regenerar, ¿no? Por eso si es que nosotros nos lastimamos, nos laceramos la piel, nos despellejamos un poquito, bueno, la piel vuelve a crecer, se vuelve a regenerar. Está caracterizado, ¿no?, por todo esto. Se clasifica en tejido simple. ¿Qué quiere decir simple? Que tiene una sola capa de células, una sola, ¿sí? Como por ejemplo el tejido plano, una sola capa de celulitas así delgaditas, planas. Aquí en donde lo encontramos, en endotelios, en alveolo pulmonar, en la cápsula de Bowman. ¿Para qué? Porque al ser simple y plano, chicos, por aquí rápidamente pueden pasar las sustancias. Puede salir el CO2 y entrar el oxígeno, pueden salir desechos y entrar nutrientes, como por ejemplo en el riñón, ¿no?, cuando se filtra la sangre. El cúbico, obviamente su nombre lo dice, chicos, las células tienen forma de cubito con un núcleo central, ¿sí? Y eso lo encontramos en los tubos uriníferos también, en el asa de Henle. Eso está en el nefrón, ¿sí? El nefrón, por aquí, tiene la cápsula de Bowman y los túbulos contorneados. Esto no se preocupen, lo vamos a volver a ver más adelante. La cápsula de Bowman es aquí donde se encuentra el tejido epitelial simple plano. Y el cúbico está aquí. Aquí están todos los cubitos, el cúbico. ¿Por qué? Porque obviamente por aquí se filtra la sangre, ¿sí? Y por aquí se reabsorben nutrientes, se eliminan desechos, ¿sí? Ocurre la reabsorción. Aquí encontramos el tejido epitelial simple cúbico. Y el simple cilíndrico obviamente las células tienen forma de cilindrito y algunos tienen ciliados, ¿sí? Se encuentran en el tubo digestivo, ¿no? Puede ser ciliado, como les había mencionado, como en el caso de la trompa de Falopio. ¿Y para qué sirve ciliado en la trompa de Falopio? Porque, chicos, recuerden que la trompa de Falopio, por aquí pasa ¿quién? El óvulo, ¿verdad? El óvulo es trasladado en la trompa de Falopio, ¿sí?, hasta llegar a la matriz. La trompa de Falopio, matriz, útero, no se olviden. Por aquí viene viajando el ovulito, ¿no? Entonces el tejido epitelial ciliado, el cilíndrico ciliado, se encuentra justamente aquí para poder trasladar al óvulo y llegar aquí. El tejido epitelial pseudoestratificado está formado por una sola capa de células que no llegan a la membrana basal, o sea, parece, ¿sí?, parece que fueran varios estratos o niveles, no se olviden. Aquí tenemos la membrana basal y las células son más o menos así. Parece que hubieran capas, pero en realidad no las hay, ¿sí? Y hay algunos que son todavía ciliados. Eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, tapizando la tráquea. En cambio, el estratificado, es decir, que tiene varias capas, ¿sí?, aquel que tiene varias capas, él sí es estratificado, ¿verdad?, con su membrana basal. Recuerden que aquí él puede tener o no la capa córnea, puede tener o no queratina. El no queratinizado se encuentra en el esófago, en los carrillos. ¿Qué son los carrillos? Las encías de los bebés, ¿sí?, y a nivel de la vagina. Y el queratinizado lo encontramos con una capa córnea, ¿no?, en la piel, sobre todo en la piel de nuestras manitos o piecitos que tiene constante roce, ¿sí? Ahí lo vamos a encontrar, protegiéndonos, generando lo que nosotros comúnmente conocemos como los callos. Y por último, el tejido epitelial glandular está formado por células diferenciadas y especializadas para el proceso de secreción. La glándula, recuerden que puede ser unicelular o puede ser multicelular. Unicelular, por ejemplo, como las glándulas o células de Lieberkühn, ¿no?, que van a secretar mucus a nivel intestinal.
¿sí? Esa es una característica, es unicelular. Una sola célula tiene la capacidad de secretar hacia el exterior. Pero cuando las células se asocian y me forman, por ejemplo, esto, aquí están las células, miren, pero formando una cavidad. Esto de aquí puede ser, por ejemplo, una glándula sebácea, ¿no? Que aquí en el interior obviamente almacena grasita, sebo, generando las espinillas en la piel, ¿sí? Esto es tejido también glandular. Como les había comentado, las glándulas, ¿no?, pueden ser unicelulares, ¿no?, o multicelulares. En este caso vemos una estructura de la glándula, ¿no?, una tubular simple, ¿sí? Esta es la porción secretoria que les mencionan, que va acumulando hacia el interior, ¿no? Un tubular simple ramificado, un glomerular, ¿sí?, un acinar simple, un acinar ramificado, un tubular compuesto, ¿no? Todos ellos. Todos estos tipos de glándulas usualmente son para glándulas sudoríparas, glándulas salivales, ¿sí?, o glándulas sebáceas, dependiendo, ¿no?, dependiendo de la parte del cuerpo en donde se encuentren. Solo para que quede claro los diferentes tipos de tejido epitelial. El escamoso, el simple cúbico, ¿sí?, el simple columnar o cilíndrico, el estratificado escamoso, bueno, eso a nivel de la piel. Hay también estratificado cúbico, pseudoestratificado columnar, el de transición, conocido también como el polimorfo. En este caso vamos a encontrar que ese es un tejido epitelial, pero que puede estirarse mucho, cede bastante. Se le llama justamente polimorfo porque podemos ver a las células así, pero cuando el órgano está estirado, ¿sí?, las células también lo hacen, se estiran de esta manera. Pueden cambiar de forma, ¿no? Por ello su nombre de polimorfo o de transición o transicional. Este es el que nosotros encontramos, por ejemplo, en nuestra vejiga. Eso fue todo con respecto a tejido epitelial. Con respecto a tejido conectivo, tejido conjuntivo, chicos, ese es el tejido que en realidad es más abundante y hay una gran variedad en todo nuestro cuerpo. El tejido conectivo conjuntivo, recuerden que deriva del mesodermo, del mesénquima, y es parte de primerito del embrión, ¿sí? Cuando nosotros hemos sido embriones, hemos sido como una especie de gelatina, ¿no? De ahí también viene el nombre de gelatina de Wharton, tanto el tejido conectivo del mesénquima como el mucoso, ¿sí? Es como una especie de gelatina mal cuajada. Pero todas esas células obviamente pertenecen a un ser vivo y tienen todo el potencial para desarrollar una variedad enorme de tejidos, ¿sí? El tejido conectivo propiamente dicho, este es el que rellena, por ejemplo, órganos. Ejemplo de esto, chicos. Vamos a recordar un huesito, ¿sí? En el huesito sabemos que aquí en la médula se produce la sangre. Pero en la médula tenemos las células madre eritropoyéticas. Si nosotros viéramos la médula, por ejemplo, la médula es como todo un enmayado, ¿ya? Es todo un enmayado. Y aquí están las células madre que producen las células de la sangre. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Pero ¿qué es lo que hay en este espacio? En este espacio aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el tejido conectivo, puede ser tejido conectivo laxo. En el interior de un órgano, por ejemplo, en el interior de un vaso, en el interior de un riñón, entre esos pequeños espacios que hay entre las estructuras, ahí es donde encontramos el tejido conectivo propiamente dicho. El laxo, obviamente, porque es muy suelto, el tejido denso es mucho, le brinda resistencia a estructuras y órganos, regular o irregular. Eso lo encontramos, por ejemplo, en la dermis, ¿no? Epidermis, en la dermis profunda, porque está usualmente formado por fibras de colágeno. ¿Recuerdan que habíamos visto que el tejido conectivo tiene las células muy separadas? Sí, y usualmente tienen gran cantidad de matriz. Esta matriz, por ejemplo, puede estar formado por fibras colágenas, obviamente hechas de colágeno. El colágeno grueso, tal como lo estamos viendo ahorita, ¿sí? Esto me forma fibra colágena que es para la rigidez,
para que brinde soporte, ¿no?, a nivel de la piel. Pero estas fibras también pueden ser elásticas, ¿no?, de elastina, ¿sí?, fibras hechas de elastina. Y las fibras reticulares que nos mencionan aquí, estas también son de colágeno, pero son de colágeno delgado, ¿sí? Son fibras de colágeno delgado, es el tejido conectivo reticular. Y este también se encuentra rellenando órganos. Ahora, el tejido conectivo especializado, ¿sí?, el tejido conectivo especializado se caracteriza porque obviamente está bien diferenciado. Ya tenemos aquí el adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo, ¿sí? Esto quiere decir entonces, chicos, no olvidemos, tejido conectivo conjuntivo son 3 tipos: embrional, propiamente dicho, y especializado. Pero del especializado tenemos el adiposo, el cartilaginoso, el óseo y el sanguíneo, ¿sí? El adiposo, unilocular o multilocular, ¿sí? Aquí es conocido como la grasa blanca, ¿no?, la grasa parda y la grasa amarilla. La grasa blanca o amarilla, conocida como la grasa unilocular, ¿sí? La blanca o amarilla es la que está presente en el ser humano adulto, ¿sí? Y la multilocular es la grasa parda, que la encontramos en los bebés. Por eso la grasa parda, ¿sí?, la grasita parda o multilocular, protege muy bien a los pequeños, a los bebés, a los neonatos, para que no pierdan calor corporal. La grasa blanca o amarilla, ya más que una función de aislador térmico, ¿no?, en teoría cumpliría también de la función en nosotros ya de almacenar energía principalmente. El tejido cartilaginoso, el hialino, fibroso y elástico. Tenemos 3 tipos. El hialino es muy flexible y tiene un particular color azulado, ¿sí? Es medio azulito. ¿Dónde encontramos cartílago hialino? Lo encontramos en nuestra nariz, en la punta de la nariz. Y lo encontramos también formando parte del esqueleto del feto, ¿sí? Lo encontramos formando el esqueleto del feto. Conforme van pasando las semanas de gestación, el esqueleto del feto se va ya solidificando, se va osificando. El tejido cartilaginoso fibroso, por otro lado, nosotros lo vamos a encontrar entre las vértebras. Forman los discos intervertebrales, ¿sí?, en las vértebras. Ese tejido fibroso obviamente es mucho más resistente, ¿no?, a los roces, es mucho más resistente en la misma articulación, ¿no?, para evitar también el choque directo de vértebras y que esto genere dolor e impide movimiento. Y por último, en el caso del elástico, esto por ejemplo lo encontramos en nuestras orejitas, ¿sí?, que es un tejido, ¿no?, es el tejido que usualmente perforamos con los aretes. El tejido especializado conectivo óseo puede ser el esponjoso o el compacto. El esponjoso es el medio que nosotros ya conocemos, ¿sí?, en la parte media, ¿sí?, en la parte de epífisis. Y el compacto es la parte blanca, justo lo que les había mencionado de los sistemas de Haber, ¿sí? Esa es la parte compacta. No se olviden los cristales de hidroxiapatita que son producidos por los osteoblastos, ¿sí? Y en el caso del tejido conectivo sanguíneo, tenemos aquí sus 3 componentes: los eritrocitos, conocidos también como glóbulos rojos o hematíes; los leucocitos, conocidos también como los glóbulos blancos; y la parte de los trombocitos. Chicos, aquí los leucocitos sabemos que pueden ser o agranulados o granulados. Granulados, ¿quiénes son? Neutrófilos, basófilos y eosinófilos.
Los neutrófilos, su nombre lo dice, una de sus funciones principales es justamente neutralizar la respuesta inmune después de haber atacado y habernos defendido. Los basófilos están íntimamente relacionados con respuestas alérgicas, igual que los eosinófilos, pero a los eosinófilos se les atribuye algo adicional, que es la asociación a la protección contra parásitos. Mientras que en los agranulocitos tenemos a los monocitos, que más adelante veremos que son los macrófagos activados, ¿sí? Y los linfocitos, ¿sí? Y los linfocitos, que son los linfocitos T o los linfocitos B, lo que habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Y los linfocitos T, recuerden que aquí pueden ser los CD4 o los CD8, ¿sí? Los linfocitos T son los que migran hacia el timo y los linfocitos B son los que se quedan en el hueso, ¿no? En el bone, en la médula, en el hueso. Bone en inglés, ¿ok? El CD4 no te olvides que es el helper y el CD8 el killer, ¿no? Ayudar a través de las citoquinas o matar a través de las perforinas, ¿sí? El tejido conectivo, chicos, como les había mencionado, entonces se encuentra en todos lados. El tejido conectivo laxo a nivel de la piel también. El tejido conectivo denso, ¿no? En los ligamentos, en los tendones. El tejido adiposo, ¿no? En todo nuestro cuerpo. La sangre, el tejido sanguíneo. Miren, por aquí vemos un granulado que tiene el núcleo de esta manera, ¿no? Núcleo lobulado. Este es un glóbulo rojo. El cartílago, chicos, miren a los condroblastos. Esa es la célula del cartílago, ¿no? Los condroblastos. Las células están separadas y entre ellas hay fibras, ¿sí? Pueden ser, recuerda, pueden ser las fibras colágenas o elásticas, ¿no? Dependiendo de qué tipo de cartílago es. Y el tejido óseo, aquí miren, acá está el osteoblasto y todo esto es el sistema de Haber. ¿Lo visualizan? Sí, ese es el sistema de Haber. Pero ahí están las células vivas, es un tejido vivo que constantemente se regenera. Viendo un poquito más de lo que es la sangre, vemos por aquí al basófilo, al neutrófilo, miren con ese núcleo, ¿no? Lobulado, medio arriñonado, esa es su característica principal, ¿no? Y los eosinófilos, el linfocito, el monocito, los glóbulos rojos, ¿verdad? Recuerden que los glóbulos rojos no tienen núcleo, no poseen organelas, ¿sí? Respiran por fermentación. Los glóbulos rojos viven aproximadamente 120 días y luego se van a morir al vaso, ¿no? Y bueno, por aquí tenemos las plaquetas, ¿no? Los famosos trombocitos, que es como una galletita, ¿no? Que eso se parte, acá está partidito ya, ¿no? Que va a producir ya la tromboplastina y todo va a iniciar toda la ruta de la cascada de la coagulación. Aquí podemos visualizar también el hueso, ¿verdad? La epífisis es la parte superior, como ya les había mencionado, ¿sí? Las partes extremas, y la diáfisis, la parte media. Vemos aquí la médula ósea, ¿no? El endostio, la parte interna, el periósteo, la parte externa. Este es el conducto, el sistema de Haber, chicos. Miren, este es el sistema de Haber, como ustedes lo pueden visualizar, ¿sí? Por aquí vemos los canales de Haber, que es cómo se comunican entre ellos, ¿no? De esta manera, que hay una célula, se comunica con esta célula, esta con esta con esta, esta con la otra. Esos son los canales de Haber. El canalículo de Boltzmann, este canalículo es para la nutrición y sensibilidad del hueso. Por aquí viene vena, arteria, nervio, ¿no? El trío de siempre, por el conducto o canalículo de Boltzmann. Vemos también aquí las distintas clases de tejido cartilaginoso. El hialino, ¿sí? Que se encuentra en superficies articulares, el hialino en nuestra naricita, ¿sí? No se olviden, en el feto, en todo el esqueleto del feto. El elástico, ¿no? A nivel de orejitas, y el fibroso, tal como lo podemos ver, ¿no? Fibras ya muy compactas, muy juntas. El funcionamiento del tejido muscular es gracias a su unidad funcional, que es el sarcómero. Recordemos que en el tejido muscular, como ya les había explicado, hay dos tipos: el tejido muscular liso y el estriado. El liso es el que es involuntario, que se encuentra en nuestras vísceras, y el estriado tenemos el cardíaco y tenemos
a el esquelético. El que estamos viendo en pantalla es el esquelético, ¿sí? En donde vemos que los autores principales en realidad es la banda, ¿no? La banda A internamente, esta estructura en rojito, bueno, vamos a ponerlo. Tenemos aquí la estructura de la banda A, de aquí, de inicio a final, estos son los filamentos de miosina, ¿sí? Y en rojo, estas líneas rojizas son los filamentos de actina, ¿sí? Recuerden que aquí quien hace la función es actina-miosina. ¿Quiénes intervienen aquí? El desgaste de ATP definitivamente. Recuerden el calcio para la contracción muscular, el magnesio, ¿sí? Para un correcto movimiento. Por ahí también interviene el potasio. Son importantes para la contracción muscular. Esto tengámoslo en cuenta, ¿sí? Bueno, la línea M sabemos que es la parte media, ¿no? Hasta aquí llegan los filamentos de actina, ¿verdad? Cuando se cierra el sarcómero al momento de la contracción. Tal como lo vemos aquí, chicos, ¿sí? Vemos aquí la fibra muscular, ¿no? El sarcolema, la membrana que recubre, las mitocondrias que dan energía, obviamente, todo el ATP que requiere, los miofilamentos, miren, y acá podemos visualizar la fibra tal como lo habíamos visto, ¿sí? La banda A, la banda I, la línea Z, ¿sí? Vamos a ver los filamentos gruesos, ¿sí? De miosina y los filamentos delgados de actina. Y aquí nos lo están señalando también, ¿verdad? Aquí vemos un cuadrito ya resumiendo los diferentes tipos de tejido muscular. El músculo liso es fusiforme. ¿Qué quiere decir fusiforme? Más o menos esta forma, ¿sí? Es fusiforme. Tiene un solo núcleo en el centro, uno solo, nada más, ¿sí? Es involuntario, de contracción lenta. Por eso es que sentimos que nuestros intestinos se contraen a manera de un cólico. Se encuentra en el intestino y también en los vasos sanguíneos, obviamente, porque nosotros no podemos controlarlos. El músculo estriado puede ser cardíaco o puede ser esquelético. El músculo estriado cardíaco es cilíndrico y forma redes y puede tener uno o dos núcleos centrales, ¿sí? De esta manera, todo estriadito. Es involuntario, pero este es rápido, obviamente para la contracción en el corazón. Mientras que el músculo esquelético y cilíndrico no forma redes, es como uno solo, pero tiene varios núcleos hacia la periferia, hacia la parte exterior, ¿sí? Tiene contracción voluntaria rápida y se encuentra sobre los huesos, ¿sí? El músculo esquelético. Y por último, chicos, el tejido nervioso. Recuerden que en la semana 9 vamos a ver sistema nervioso. Ahora lo vamos solamente a visualizar como tejido. El tejido nervioso está conformado por células, obviamente, células sumamente importantes, que son las neuronas, tal como lo podemos ver aquí en las imágenes. Observamos el soma o cuerpo neuronal. El soma o cuerpo neuronal. El núcleo, las dendritas, ¿no? Para la sinapsis. Vemos el axón, que tiene las vainas de mielina. ¿Qué es la mielina, chicos? ¿Recuerdan? Es un tipo de cerebrócido, es un esfingolípido, ¿no? Son lípidos sumamente importantes para nuestro cerebro. Los tipos de neuronas, hay una gran variedad. Tenemos a la bipolar, que es una interneurona o también llamada una neurona de conexión. La unipolar, que suele ser sensitiva, hay muchas de estas en nuestra piel, ¿sí? La multipolar, que suele ser una neurona motora, que se asocia a nuestros músculos. Aquí vemos, ¿no? Nuevamente ya el esquema de una neurona. El nodo de Rambier es el espacio que hay entre vaina de mielina y vaina de mielina. Aquí es donde ocurre el impulso nervioso, el salto, ¿no? Mientras más grande y gordita la vaina de mielina, el impulso también va a ser más rápido. Las células de Schwann son aquellas células, parte de la microglia, que van a formar la mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Recordemos que en el sistema nervioso central es el oligodendrocito. ¿Sí? Oligodendrocito en sistema nervioso central. Eso ha sido todo en la parte teórica, chicos.
ahora vamos a pasar a las preguntas las cuales ustedes ya resolvieron previamente. Vamos a verificar sus claves. En la pregunta número 1, ¿cuál de las siguientes alternativas correspondería al significado de tejido? ¿Cuál corresponde, chicos, a tejido? Conjunto de células que se agrupan para formar estructuras microscópicas bien definidas y que comparten su estructura, origen y función. Este es el concepto correcto de tejido, ¿verdad? Porque aquí te dice sin considerar matriz extracelular. Eso es totalmente incorrecto, ¿sí? Todas las demás ya son incorrectas, ¿no? Dice, pero que tienen diferente estructura y diferente origen embrionario. Esto no es correcto, eso no es un tejido. Conjunto de células, mismo origen, misma estructura, se vean sin considerar matriz extracelular. Nuevamente esto es incorrecto. Conjunto de células muy poco diferenciadas que comparten origen, tampoco, ¿verdad? Por esos motivos la clave es la A. La número 2. Un estudiante de biología en el curso de botánica recibe una tarea en sus clases de laboratorio. Dicha tarea consiste en reconocer tejidos vegetales que estén conformados mayoritariamente por células lignificadas. En base a sus conocimientos, marque la alternativa correcta, o sea, ¿quién va a escoger? Obviamente tienen que escoger a... La peridermis no tiene, floema tampoco, nectarios, cavidades secretoras menos, ¿verdad? Epidermis tampoco. Tiene que ser xilema y esclerénquima, la D. En la pregunta número 3, los jardineros saben que en algunas plantas los tallos tienen unas yemas que ellos aprovechan para conseguir un crecimiento vegetativo de dicha planta. De acuerdo a sus conocimientos, señale usted a qué clase de tejido corresponderían estas yemas. Obviamente, chicos, ¿de quiénes estamos hablando? De los del crecimiento, los meristemos. En la número 4, una de las diferencias más importantes entre meristemo primario y secundario sería que en los primarios, ¿qué es lo que ocurre, señores? Las células son embrionarias, claro que sí. No abundan cloroplastos, eso es en parénquima clorofiliano. Tampoco hay mucha vacuola, eso es parénquima de reserva. Núcleos pequeños, no núcleos grandes porque están siempre en división, carecen de pared celular tampoco. En la pregunta número 5, dentro de los tejidos vegetales existe uno que tiene una doble función, crecimiento y protección. ¿Cuál de los tejidos vegetales listados a continuación cumple con ambas funciones? ¿Quién va a ser, chicos? Obviamente tiene que ser el cambium suberoso, porque este es el crecimiento secundario y también ayuda al tejido de protección que es la peridermis, ¿verdad? Recuerden, forma parte de la peridermis. En la pregunta número 6, en un examen de laboratorio en el curso de biología, un alumno observa una lámina al microscopio que contenía un corte de tejido vegetal. Él observa células aplanadas, carentes de cloroplasto, pared celular gruesa cubierta por sustancia densa e impermeable. En las hojas de respuesta hay 5 opciones. Señale usted cuál es la correcta. Obviamente, chicos, estamos hablando de la densa e impermeable. Esto es epidermis. ¿Recuerdan que les mencioné que no tiene color? Sí, células planas, carentes de cloroplastos, no tienen color. Pared gruesa, cubierta por una sustancia densa e impermeable. Estamos hablando de la cera. Y eso es la epidermis. En la pregunta número 7, en una clase de campo en el curso de ecología, el profesor les muestra a sus alumnos un grupo de plantas que tanto en sus tallos como en sus hojas acumulan abundante agua. Estas plantas se denominan xerófitas. Colectan varias de ellas y luego en el laboratorio les piden que identifiquen qué clase de tejido vegetal se encuentra en estas plantas se ha encargado de desarrollar esta función. ¿A qué tejido es, obviamente, chicos? Es el parénquima acuífero, ¿verdad? Chicos, las bandas de Caspari, nos estábamos olvidando de ello. Las bandas de Caspari, chicos, se encuentran para evitar, y esto lo vamos a ver más adelante también, se encuentran para evitar que el agua fluya, ¿sí? El agua fluya libremente en el interior de la célula. Pero estas bandas de Caspari están formadas por unas células que tienen pared celular muy gruesa
Chicos, esto nosotros lo vemos en nuestra semana que corresponde a sistema circulatorio y vemos la circulación del agua en plantas. Ahí vemos las bandas de Caspari, ¿sí? Así que no se vayan a preocupar por ello. En la pregunta número 8, las plantas secretan diversas sustancias como los aceites esenciales, que son sustancias orgánicas volátiles. Si a un alumno se le encarga colectar e identificar aceites esenciales, indique usted qué tipo de estructuras secretoras deberá escoger. Obviamente, chicos, estamos hablando de cavidades secretoras, ¿sí? Por los aceites esenciales. Estos suelen ser secretados, ¿no? Los tubos laticíferos usualmente son para el látex. Los nectarios obviamente están en los néctares, flores principalmente. Parenquima secretor no existe. Meristemos apicales tampoco, esto es secrecimiento. En base a las características generales descritas a continuación, tejido formado por células poco diferenciadas, escasa matriz intracelular, uniones estrechas de células y por tanto avascular, membrana basal. ¿De quién estamos hablando, chicos? Obviamente es el epitelial. En la pregunta número 10, función que no le corresponde al tejido epitelial. Obviamente, señores, de relleno. Señala el componente del tejido conjuntivo que le otorga resistencia mecánica. ¿De quién estamos hablando? Del colágeno, ¿sí? El colágeno, como les había mencionado, forma estructuras duras que permiten resistencia. En la pregunta 12, señala el nombre de células generadoras de cartílago y huesito. Obviamente, chicos, estamos hablando de los condroblastos y los osteoblastos, que ya se los había mencionado en clase, ¿verdad? Condrocitos, osteocitos son las células madre que producen a los osteoblastos, a los condroblastos, ¿sí? Condroceles, donde se encuentra el sistema de Haber es el hueso, no lo olvidemos. En la pregunta número 13, el tejido sanguíneo es un tipo de tejido conectivo muy especializado. Si un alumno que lleva el curso de histología se le presenta un frotis de sangre humana para la observación al microscopio, se le pide reconozca eritrocitos y leucocitos. En base a sus conocimientos de biología general, señale usted cuál estructura celular es la clave para tal reconocimiento. Obviamente, chicos, el glóbulo blanco, el leucocito tiene núcleo y el eritrocito no, ¿sí? El núcleo, aparte del color, ¿no? 14. En una clase de histología, el profesor les pide a sus alumnos que identifiquen a qué clase de tejido corresponde la lámina que ha colocado. Dicho tejido presenta células alargadas, cilíndricas, con bandas transversales y un núcleo en posición central. ¿De quién estamos hablando, chicos? Ese es tejido muscular de tipo cardíaco, ¿no? Porque si fuese el esquelético, los núcleos son periféricos, ¿sí? Y en la pregunta número 15, las neuronas, células muy especializadas que constituyen el tejido nervioso, han perdido una serie de capacidades a fin de permitirles la importante función que desempeñan. Por esta razón, están acompañadas por toda una gama de células de origen conjuntivo, que las asisten en funciones como sostén, protección, nutrición. Una de estas células presenta múltiples ramificaciones citoplasmáticas y su misión es defender a las neuronas. Indique el nombre de estas células. ¿Quiénes se encargan de defender, chicos? Obviamente estamos hablando de la microglia, ¿sí? Recuerden que el oligodendrocito se encuentra en el sistema nervioso central. En el caso del astrocito, recuerden que el astrocito es la célula que brinda soporte o sostén principalmente, ¿no? Cumple muchísimas funciones, pero una de las principales es de soporte. Las células ependimarias se encuentran tapizando el epéndimo. ¿Dónde se encuentra el epéndimo? Si nosotros vemos la médula espinal, ¿no? En forma de H, ¿sí? La sustancia gris al centro, sustancia blanca hacia afuera, aquí hay un orificio por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Este orificio, ¿no? En realidad es a lo largo de toda la médula, por aquí está el encéfalo, aquí es un conducto. Ese conducto se llama epéndimo y por ahí circula el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Las células ependimarias forman el epéndimo, lo tapizan internamente. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy.
Señores, no olviden por favor que hasta aquí va a venir el primer examen, ¿sí? El primer examen abarca las 4 primeras semanas. Repasen y más que todo practiquen, resuelvan todas las preguntas que puedan, ¿sí? Todas las preguntas que encuentren, sus dudas que tengan, por favor, dudas específicas, nos las hacen llegar por favor con tiempo. Cuídense mucho chicos, muchos éxitos.